Eso es un yugo. Lo que van a ver en esa foto, eso es un yugo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es un armazón o una barra que puede colocarse en una o dos personas o animales que tiran de una carga pesada o la llevan a cuestas Este equilibra la carga y facilita su manejo. Yo no sé cuántos son aquí del campo. Yo soy del campo. Yo me crié con las vacas, los caballos, pues el yugo es esta pieza. Usted sabe lo que son los bueyes. Amén. ¿Sabe lo que es un buey, verdad? Es un toro bien grande, bien fuerte así. Pues ellos cogen dos bueyes y le ponen ese yugo. Es esa madera que le ponen en el cuello aquí, lo amarran. Eso se utiliza por lo menos en el campo, ¿verdad? Allá en Guabate, donde es mi familia por parte de padre. Mi abuelo criaba vacas. Y mi abuelo, para mantener el terreno de las vacas, él tenía que arar la tierra para que creciera pasto fresco. Para que él lo hacía para que esas matas malas no creciera donde estaban las vacas y creciera pasto fresco para que las vacas tuvieran, ¿verdad? Tuvieran todo el tiempo pasto fresco. Pues lo que hacía era que amarraba esos dos bueyes y les daba con una varita y esos dos bueyes arrastraban una pieza en la parte de atrás, que eso lo que hacía era que araba el terreno. También eso lo utilizan los agricultores para sembrar. Eso divide la tierra y ahí tú puedes sembrar, puedes poner la semilla y toda la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que me impresionó mucho esta palabra de yugo. Me impresionó mucho esta palabra de yugo. ¿O ya lo vieron todo el mundo? Ok. Me impresionó mucho esta palabra de yugo porque muchas veces se habla del yugo desigual. Y pues obviamente el yugo desigual, ¿verdad? Puede referirse a una pareja, puede referirse a personas, puede referirse a lugares, puede referirse a que no podemos mezclarnos con las cosas del mundo, ¿verdad que sí? Cuando hablamos del yugo desigual. Pero fíjese que el Señor me llevaba por otro camino y yo les quiero mostrar, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11. Ahora sí vamos para Mateo capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a Mateo capítulo 11 y quiero que me acompañen a leer los versículos 28 al 30. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 11, 28 al 30 dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo lo voy a repetir y quiero que usted me preste atención con esto. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto quiere decir que el versículo 28 te dice lo que tienes que hacer, pero el versículo 29 te da las instrucciones de cómo tienes que ejecutar para poder echar tu carga delante del Señor. Y yo dividí este versículo 29 en tres partes. ¿Por qué? El primero: llevad mi yugo sobre vosotros. Y obviamente nosotros sabemos que la Biblia está escrito en castellano. Cuando habla de vosotros, quiere decir ustedes. Eso quiere decir que él dice: llevad mi yugo, el yugo de Cristo, sobre ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Y si el yugo es un armazón que se pone sobre una o dos personas, esto nos habla de que también el yugo es parte de la armadura de Dios. Porque muchas veces nosotros predicamos de la armadura de Dios, pero ¿cuánta gente no está lleno de la armadura de Dios y están pasando por unas cargas terribles? Y se desaniman porque tienen esa carga ahí. Y no le enseñamos a la iglesia
a que esa carga tú tienes que liberarla. Pues mira, en esta noche yo quiero decirte que el yugo te va a ayudar a alivianar tu carga. Por eso es que el título es Aliviana tu carga. ¿Por qué? Porque el yugo te amarra a Cristo. Y cuando tú estás con Cristo, juntamente con Él crucificado, Él te va a ayudar a llevar la carga donde quiera que tú vayas. Por eso es que se amarra entre dos. Tú no puedes poner un yugo tú solo y arar la tierra tú solo, porque se va a ir de lado el yugo. No, tú tienes que ir con otra persona para juntos ir por el camino y esa carga se aliviana entre dos. Por eso es que el yugo tiene para dos espacios. Amén. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 20, y quiero que me acompañen. Gloria a Dios. Efesios 6, 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con alegría, el misterio del evangelio. Y aquí es donde yo me voy aquí es donde yo los quiero llevar. El versículo 20 dice: por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y esto a mí me impactó, amado hermano, porque dice: por el cual soy embajador en cadena. O sea que Pablo tenía una carga. Él llevaba el evangelio con una carga. Pero lo que dice aquí es que él, que con denuedo hable de él. O sea que él predicaba el evangelio con denuedo, con alegría, con felicidad, amado hermano. Él llevaba este evangelio, no importando la carga que él tuviera. Pero hoy en día vemos que hay cristianos que llega a esa carga, ¿verdad, amado hermano? Y yo les voy a decir ahorita por qué el Señor me dio ese tema de aliviana tu carga, porque es que yo no entendía, amado hermano. Y es que, mírese en esto. Mírese en esto. Esto quiere decir que aunque tengamos toda la armadura al día, no dejaremos de tener cargas encima. O sea, también tenemos que incluir el yugo sobre la armadura, porque Él será, ¿verdad? Porque Él será, o sea, el Señor, el que nos va a alivianar la carga. O sea, nosotros nos vamos a poner la armadura de Dios, ¿verdad? Pero también nos vamos a amarrar al yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Amado hermano, la cruz. La palabra dice: que quiera estar en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El yugo de Cristo era la cruz. Cuando nosotros vamos a la cruz, lo que significa la cruz es muerte. Lo que significa la cruz es que te va a llevar a morir. ¿A qué morir? A tus deseos. ¿Qué te va a llevar a morir? Tu carnalidad, amado hermano. ¿Y por qué alivianar tu carga? Pues mira, la segunda parte del versículo 29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y entonces yo los quiero llevar a Marcos 10, 17 al 22.
Marcos 10, 17 al 22 dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y yo me quiero detener en el versículo 22, porque en el versículo 22 es donde está la clave de lo que yo quiero llevarle a ustedes, de alivianar su carga. Cuando uno piensa que las cargas que uno le tiene que dejar al Señor, cuando Él dice: venid a mí los trabajados y los cargados que yo los haré descansar, muchas iglesias, muchas personas piensan que las cargas son las pruebas. Y nosotros tenemos que entender que las pruebas nos van a llevar al propósito. Las pruebas lo que hacen es que te impulsan. Amén. Porque este evangelio no podemos pasarlo pichi san crin. Este evangelio, él dice la palabra que iremos andando y llorando, predicando este evangelio. O sea que nosotros tenemos que pasar por pruebas y situaciones. Cuando vemos a Pablo decía: mira, a mí me latigaron, a mí me vituperaron, a mí me apedrearon, a mí me metieron preso, yo naufragué 3 veces, pero con todo y eso él siguió predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que esas pruebas, él lo que iba a hacer era que lo iban a impulsar a seguir llevando el evangelio. Pero a lo que en esta noche el Señor dice: aliviana tu carga, es que tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que dejárselas al Señor. ¿Qué cosa? Carácter. ¿Qué cosa? Actitudes, manías, viejas costumbres. Y amado hermano, hay 3 cosas que el Señor me ministraba que la iglesia tiene que dejar, la iglesia en general. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Que la iglesia se le ha hecho bien difícil dejar. Y son 3 cosas: el orgullo, la altivez y el carácter. Y amado hermano, qué difícil se nos hace soltar las cargas, esas cargas que te oprimen, ese carácter. Amado hermano, que muchas veces no entendemos por qué es que pasamos por situaciones, pasamos por pruebas, y ustedes ven que a veces ni un hermanito se te acerca. Pero muchas veces tenemos que hacer una introspección, chequearnos nosotros mismos y verificar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces hay cosas que nosotros arrastramos del pasado que son cargas. Amado hermano. Mira, yo les voy a contar algo. Cuando, ¿verdad? Y mi sobrina está aquí, mi sobrina me puede desmentir. Nosotros vivimos muchas cosas con mi mamá. Y yo arrastraba con una raíz de amargura terrible. Y cuando llegué al evangelio, me acuerdo que una vez yo le reclamé a mi mamá por todo lo que me había pasado. Ya después de grande, le reclamé a mi mamá y la insulté y le reclamé y le dije: por tu culpa me pasó esto, y por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa. Amado hermano, porque yo venía arrastrando con esa raíz de amargura desde chiquito, muchas cosas que pasamos. Pero cuando llego a Cristo,
el Señor lo primero que empieza es a bregar conmigo en el perdón. Lo primero que me hizo fue hacerme perdonarme a mí mismo. Porque si yo no me perdono a mí mismo, yo no voy a poder perdonar a los demás. Y lo primero que hice fue perdonarme a mí mismo. Eso fue con lo primero que el Señor bregó en mí. Pero el Señor no bregó en mí porque Él quiso bregar ahí. Es porque yo se lo tuve que entregar. Por eso es que el tema es aliviana tu carga. Muchas veces arrastramos con cosas como yo, que arrastraba esa raíz de amargura, ese odio que le tenía a mi mamá en un momento dado. Y me acuerdo que ese día que le reclamé, mi mamá se daba contra el pecho por teléfono. Yo le escuchaba que se daba contra el pecho. Y decía, yo soy culpable, yo soy culpable. Amado hermano, la última vez que yo vi a mi mamá, mi sobrina está ahí de testigo que estaba con nosotros. La llevamos al hospital. Yo no sé si te acuerdas, Eliomi, el día que llevamos a abuela al hospital. La llevamos al hospital y me acuerdo que entramos mi mamá y yo. Mi sobrina y mi hermana se quedaron afuera en la salita y yo entré al cuarto con mi mamá. Y de la nada, yo estoy sentado al lado de ella y de la nada ella me dice, ¿me puedes dar un abrazo? Y yo la abracé. Amado hermano, y cuando la abracé, yo no sentí remordimiento. Yo no sentí rencor. ¿Usted sabe lo que yo sentí? Yo sentí una paz. Y ella empezó a pedirme perdón muchas veces. Y yo le dije, mami, no me tienes que perdonar. Si ya eso pasó. Y me decía, es que yo necesito pedirte perdón porque yo sé que yo te hice mucho daño. Y dije, pero tranquila, porque la palabra dice que 70 veces 7 el justo tiene que perdonar. 70 veces 7. Y si te tengo que perdonar 70 veces 7 por las cosas que te hiciste, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía que aliviar esa carga para yo poder crecer, amado hermano. Y usted sabe una cosa. ¿Usted sabe cuándo eso empezó a pasar? Cuando yo empecé a reconocer. Y muchas otras cosas, actitudes. Mi sobrina sabe cómo yo era. Un mal hablado. Yo llegué aquí, amado hermano, que eso, mi carácter, eso era una cosa terrible. A donde quiera que yo me paraba, todo el mundo yo le caía mal por mi actitud, por mi carácter, por mi forma de hablar, por mi forma de ser. Amado hermano, y cuando vine a Cristo nuevamente, que me reconcilié con el Señor, yo empecé a soltarle esas cargas al Señor. Y esas son las cargas que Él quiere que tú sueltes en esta noche. Porque hay gente que arrastra cosas y no las quiere soltar por orgullo, maybe. No las quiere soltar por miedo. No las quiere soltar por bochorno, maybe. Por el que dirá la gente. Pero en esta hora el Señor te está diciendo que alivianes tu carga. Porque mientras tú sigas con esa carga, tú no vas a crecer. Usted sabe una cosa, amado hermano. Hay un versículo en la palabra que dice que si el trigo no muere, no crece, ¿verdad que sí? Estoy parafraseando. Y yo me puse a investigar una vez por qué el trigo tenía que morir. Y usted sabe una de las características que hace el trigo para poder morir. Soltar carga. El trigo tiene que soltar parte del fruto para él poder morir. Y eso quiere decir que para él poder morir, él tenía que alivianarse. Porque si usted sabe la característica del trigo y la cizaña, que cuando crecen juntas, la diferencia es que el trigo se dobla. ¿Por qué? Por el fruto. La cizaña se queda seca y espigada para arriba. Pero cuando está en ese punto que está doblado el trigo, ahí él suelta. Por eso es que dice que él muere, pero él se aliviana primero. Él tiene que soltar parte de esa carga para él poder morir. Y si nosotros queremos estar en el yugo de Cristo, nosotros tenemos que morir primeramente. Por eso es que él decía que el que quiera estar en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niega tus deseos carnales, acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Toma tu cruz, o sea, toma mi yugo
y sígueme. O sea, sigue por el mismo camino donde yo te voy a llevar con mi yugo. Porque cuando tú te amarres con el yugo del Señor, el Señor va a ir contigo derechito, llevándote, alivianando tu carga, amado hermano. Pero muchas veces permitimos que el orgullo, permitimos que la soberbia, permitimos que la altivez, permitimos que nuestros caracteres no nos permitan soltar ese yugo. Y el número 3, que dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que me acompañen a Hebreos 4, 11 al 13. Dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y con coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. O sea, que si tenemos que si para hallar descanso en nuestras almas, tenemos que soltar, tenemos que someternos a lo que dice la palabra. Tenemos que someternos, amado hermano, no hay de otra. Si la palabra te dice que dejes ese orgullo a un lado, si el espíritu te redarguye, perdona. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere alivianar tu carga. Muchas veces pasamos por el proceso y las cargas que ya tenemos nos las hacen más difícil. Y que eso provoca que tomemos malas decisiones. Que eso provoca que hagamos las cosas por nuestras propias fuerzas. En la palabra dice que al hombre hay caminos que le parecen correctos, pero su camino, su final es camino de muerte. Muchas veces pensamos que con nuestras propias fuerzas yo lo voy a hacer, porque yo soy Jacén Santiago y el Señor a mí me llamó a ser evangelista y yo voy a predicar el evangelio y a mí ninguna placa va a tocar mi morada. Y aunque el enemigo se levante contra mí, Jehová se va a levantar con grande espada y va a... Entonces, si nosotros estamos con esa actitud, lo que vamos a provocar es que desyuntemos el yugo de Cristo de nuestras vidas. Y entonces vamos a empezar a caminar a la deriva. Vamos a hacer como las olas del mar, como dice la palabra, que vamos a hacer como las olas del mar, inconstantes. Bien y van, vienen y van. Y así vamos a estar. Y en esta hora, yo los voy a dejar con esta reflexión. Los quiero dejar con esta reflexión que le encontré hoy mientras repasaba. Le encontré hoy y quiero dejársela, ¿verdad? Con esto voy a ir cerrando. Y dice así: un hombre iba por un camino con un pesado costal de papa sobre sus espaldas. Caminaba lenta y sufridamente. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿hacia dónde vas con ese costal de papa? El hombre miró hacia el cielo y le respondió insolentemente: ¿por qué me preguntas si tú lo sabes todo? Y siguió su camino. En otro lugar, alejado de allí, otro hombre iba cargando una carretilla llena de ladrillos. Dios, que lo veía, le preguntó: ¿hacia dónde vas con esa carretilla? El hombre respondió: voy al pueblo. Dios le dijo: ¿quieres que te ayude con esa carga? El hombre le contestó: puedo solo. En otro lugar, un hombre iba cargando un montón de leña atada con una cuerda. Dios, que lo veía, le dijo:
¿hacia dónde vas con esa leña? El hombre respondió, la llevo a mi casa al otro lado de ese cerro. Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre accedió. Y Dios tomó la cuerda y cargó la leña. Pero habían caminado cuando el hombre le quitó la leña a Dios y la volvió a cargar él mismo. Dios siguió caminando a su lado. Y 1 kilómetro más adelante, el hombre se la volvió a entregar para que él la cargara. Pero más adelante, el hombre se la volvió a quitar y la cargó nuevamente. Y así siguió a lo largo del camino. Santo eres Dios, aleluya. Y en otro lugar, muy lejos de allí, otro hombre iba por un camino llevando un pesado costal de arena. Dios, que lo veía, le dijo, ¿hacia dónde vas con ese costal de arena? El hombre respondió, tengo que llevárselo a mi patrón, que vive a 5 kilómetros de aquí. Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre sonrió y le dijo, oh sí, Señor, yo ya no puedo con esta carga. Y se le entregó. Siguieron caminando y el hombre le iba contando a Dios alegremente de su vida y de su familia y de su trabajo. Le hacía preguntas, le pedía opiniones. En fin, el hombre Dios conversando y conversando. Llegaron a su destino. El hombre ya no se había acordado más de su carga. El Señor mismo cumplió la encomienda de entregársela al patrón de aquel hombre. El hombre agradeció mucho la ayuda y el Señor le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre que me necesites, estaré contigo. ¿Con cuál de estos 4 hombres te identificas? ¿Eres como el primero que cuando tienes problemas no tomas en cuenta a Dios? ¿Eres como el segundo hombre, orgulloso y soberbio, que no acepta la ayuda de nadie? ¿Eres como el tercer hombre que entrega su carga a Dios, pero en realidad su fe es escasa y decide volverla a cargar él mismo? ¿Eres como el cuarto hombre que mantiene una buena relación con Dios y humildemente y con alegría acepta su ayuda y se olvida de su carga hasta el final del camino, porque confía que en Él tiene el poder para librarlo de esa carga, al punto de que Él ya no tiene que preocuparse más por ella? Quizás cuando estás en problema acudes a Dios, le pides, le lloras, pero no sueltas tu carga. Sigues soportando y sufriendo en constante afán, pero cuando voluntariamente le entregas esa carga, Él lo tomará y la cargará sobre sus hombros. Gloria a Dios. Y quiero terminar, y quiero que toditos me acompañen a Gálatas 6, 2 al 5. Gloria a Dios. Gálatas 6, 2 al 5. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y con esto, amado hermano, yo voy a hacer un llamado, porque yo sé que aquí el que más o el que menos tiene que tener alguna carga que todavía no le ha entregado el Señor. ¿Y por qué yo quise cerrar con esto? Porque en el versículo 2 dice sobre